¿Ya está grabando todavía? Sí. Y ya para que sé que tiene un objeto. O bueno, Ah, alguien no se tiene preocupe. algo más. O sea, creo que aquí lo bueno es que teníamos muchas preguntas, pero bajo lo que está contestando, sí es como que diversifica todo esto y Ok. será como. ¿Mande? Conecta. Ajá, conecta todo esto Ok. y hace que pues ya las preguntas ya están respondidas. Entonces, Ok. pues creo que nada más por la particularidad de cada quien lo que va a estudiar. Lo que le interesa más, Lo que le ajá. interesa más. Ok. Pero si alguien quiere hacer algo Sí, más. yo de hecho lo que tenía de urgente se canceló, entonces, o sea, tengo un poco más de tiempo, ¿no? Sí. O sea, Listo. Bueno, y justamente hablando de esto, ¿cómo los niños que ocupaban la escuela o justamente las Bien. actividades? Dije niños otra vez. Claro, claro. Bueno, y justamente los adolescentes que ocupaban la escuela o las actividades al aire libre, justamente para salir de este ambiente tan violento que vivían y convivir con las personas que dañaban su salud tanto física como mentalmente, ¿qué tipo de consecuencias o trastornos pudieron desarrollar este tipo de, ¿cómo decirlo? Pues justamente de sujetos y cómo esto pudo afectar ya más adelante a su vida. O sea, que a lo mejor afectó la forma en cómo se comunicaba a lo mejor con alguien mayor que él o perdió la confianza totalmente de justamente estas relaciones. bueno, como les decía hace rato, o sea, eso sí está más o menos registrado de cómo aumentó esa violencia. De hecho, una de las cosas que se valoraron para volver a lo presencial fue eso. O sea, que estaba creciendo la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, también contra las mujeres. O sea, la violencia de género en los hogares también creció. Entonces, pero en particular para reabrir las escuelas, digamos, una cosa que se consideró fue justo eso, que salir de casa, estar en la escuela, que los papás, las mamás salgan a trabajar, ¿no? No solo disminuía las tensiones que derivaron en violencia en muchos casos, sino donde ya había de por sí violencia, pues se exacerbaba. Entonces, estas rutinas de salir de casa, de alguna manera eran un espacio, una posibilidad de fuga, ¿no? De todo eso. Entonces, bueno, o sea, primero como reforzar, sí, eso ocurrió, ¿no? ¿Qué pudo ocurrir con estas personas, adolescentes en particular, que vivían esa situación? Es como difícil llevarlo así como de tales trastornos, ¿no? Pero creo que, bueno, lo que pudo ocurrir es lo que ocurre en general cuando hay este tipo de violencia en estas edades, ¿no? Bueno, es que a ver, o sea, como que en general son más o menos las mismas cosas que ocurren sin importar la edad, aunque hay ciertas cosas que se agravan según el periodo de la vida en donde está siendo violentado, ¿no? Pero en el caso de las personas adolescentes, pues claro que impacta en el autoestima, impacta en la confianza que tú tienes para establecer relaciones con otras personas, ¿no? O sea, de alguna manera puede producir como un efecto de acorazamiento, ¿no? Entonces disminuye tu confianza en ti mismo, pero también en las otras personas. Lo cual pues deriva en muchas cosas, ¿no? O sea, dificulta vínculos afectivos o esos vínculos afectivos tienen características más defensivas, ¿no? Entonces no espero a que me agredan, agredo, ¿no? No me gustaría llamarlo como trastornos porque la idea del trastorno en el ámbito de la salud mental pues implica otras cosas, ¿no? Es como no es solo un conjunto de emociones o conductas, sino es algo más, ¿no? Es una cosa más de estructura, por así decirlo, entonces no quisiera llevarlo al asunto del trastorno o la patología, pero quizás sí pensar en que hay como respuestas que tenemos ante ciertas situaciones que pues sí se ven afectadas cuando hay violencia. Ya nos pusieron música. A ver, voy a ver si. La pueden ¿Para qué se ve? Es que yo la estaba escuchando y dije, bueno, no se Yo escucha pensé que tan- era un teléfono o algo. Pero además es como muy... Es que empezó a sonar más fuerte.
para afuera? Yo creo que es acá, ¿no? Creo que es Es que como esto no son muros, sino solo como una mampara. Traté de aguantarme la risa, pero... Es como acá arriba, ¿no? Ajá, yo creo que es acá. Sí. Sí. Pues ya sí, ¿no? Vamos a hacer como que no le pasa nada. Ayer fueron a decir. Yo sí me quería reír, pero no podía. Qué normal. Esos son maestros, ¿no? La sala de maestros. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues yo indagar un poquito más en esta pregunta. Ah, bueno, más que nada indagar un poquito más en esta pregunta. ¿Pudo haber algún otro, o sea, que los docentes a lo mejor identificaran estos casos? O sea, ¿hubo algún tipo de, como, algún movimiento o medida de prevención? No de prevención, sino más bien como de identificación para darle ayuda a esto, sí, justamente a las víctimas de este abuso. No lo sé. O sea, así como una política institucional en las escuelas, lo dudo. Es cierto que hay profesoras, profesores, pues más sensibles a estas cosas. Más personal, ¿no? Sí, más como algo que, pues por vocación, porque te importa, ¿no? Notas que algo está pasando, se te acercan y te lo cuentan o tratas de indagarlo, ¿no? Eso no dudo que haya ocurrido mucho en las escuelas de todos los niveles, ¿no? Pero dudo que haya existido como alguna política o alguna instrucción más operativa, institucional, de qué hacer con eso. O sea, creo que sí, en general, las maestras y maestros notamos afectaciones emocionales, ¿no? Pero creo que en la escuela y fuera de la escuela, en general, en la sociedad, en nuestra sociedad, tenemos una fuerte dificultad para atender esas cosas. O sea, de pronto lo pensamos más como, o bien es parte de esta vida que es dura, ¿no? Y violenta, y tienes que reponerte y hacerte fuerte, pues más bien como de, pues échale ganitas, ¿no? O pues a todos les pasa, o sea, como que se minimiza, ¿no? Y no se considera un asunto de salud pública. Entonces es algo que cada quien tiene que resolver en el mejor de los casos con sus propios recursos, pero incluso hay quien se niega a reconocer que te está ocurriendo, ¿no? Más cuando está mediado por la violencia. No es fácil nombrar la violencia, no es fácil reconocer cuando estás siendo víctima de violencia. Es muy duro, te puede llevar años, ¿no? Siquiera atreverte a reconocer para ti, ya ni siquiera nombrarlo, reconocer para ti que has sido violentada o violentado, ¿no? Entonces es un tema muy delicado que creo que no tenemos en nuestras instituciones, ni educativas, ni en general en nuestra sociedad, las maneras para poder entrarle a eso y considerar que es prioritario, que es algo que la población adolescente tiene como un diagnóstico muy sensible de su importancia. En estas consultas que les hablo, sobre todo este rango de edad entre 14 y 17 años, cuando les preguntas qué cosas podrían cambiar en su escuela para que sea mejor, un porcentaje altísimo, que ya no me acuerdo cuál es, pero si quieren les puedo pasar la consulta, elige una opción de respuesta que tiene que ver con el cuidado y el bien, el cuidado de la salud mental y el bienestar. Y en las opciones abiertas, ¿no? Como de pregunta abierta para que escriban, un montón de respuestas tienen que ver con eso, que haya psicólogos, que haya espacios artísticos para que me relaje y me sienta mejor, que tengamos espacios para convivir y ser amigos, o sea,
un montón de propuestas que están dirigidas a atender la cuestión del bienestar emocional como algo prioritario. Entonces, eso es muy interesante, o sea, es algo que reconocen muy bien, en general desde más pequeños, pero en esa edad en particular es muy explícito y que no hemos sabido en las escuelas escuchar eso, ¿no? Hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo si te respondo un poco. Sí. Igual, bueno, tengo otra pregunta, no sé si alguno más. Yo diría, pero yo también no. para finalizar. Entonces. Para finalizar. Y ya bueno, para cerrar ya mis preguntas personales, ¿cree que haya como, justamente para tratar este tipo de violencia, como una barrera que ya entraría más en lo privado, en lo personal? O sea, o sea, es muy difícil, en general, justamente entrar como a la vida privada de alguien y que él no lo comparta. Entonces, no sé si ahí, justamente, ¿cómo se diría? Como prevenciones no. Pues justamente una barrera que imaginaria que no puedan pasar, para que no, por lo que usted me dice, no hay así movimientos o medidas de prevención justamente contra este tipo de violencia. O sea, no sé si entendí bien tu pregunta. O sea, esta barrera a la que te refieres es como que la persona que está viviendo violencia pone una barrera. Sí, para justamente para protegerse a sí mismo, las consecuencias que pueda llevar, o para proteger justamente al abusador. Híjole, o sea, en términos como, no sé, por ejemplo, de política pública, como de, no hay, me parece, algo efectivo. A partir de la visibilidad que ha tenido la violencia de género a partir de las luchas de los feminismos, ¿no? De las feministas de diferentes adscripciones, se ha colocado más en la escena, digamos, de la vida social la importancia de nombrar la violencia, y creo yo que se ha tenido un impacto como para empezar a hablar de eso que ha ocurrido siempre, que nos ha ocurrido a todas las mujeres y muy probablemente también a muchos hombres, ¿no? Y que pues de pronto era como un tema tabú, ¿no? Creo que eso ha ayudado más que a que haya como un movimiento más institucional, ¿no? De atención, a que reconozcamos como sociedad que se vale decir que nos han violentado, ¿no? Que se vale quejarte, que se vale decir eso no se vale, ¿no? Y pararlo. Por fortuna ocurre más. O sea, por ejemplo, yo estudié aquí en la universidad, entré a la universidad en el 98. Ustedes no eran ni sueño en la cabeza de sus papás, ¿no? O sea, en esa época éramos acosadas por los profesores, por supuesto. O sea, yo viví múltiples situaciones de acoso, igual que muchas compañeras, pero no nos lo decíamos. O sea, lo vivíamos como una de las cosas terribles que te toca vivir como mujer y que sigues adelante, ¿no? Eso, por fortuna, ya no es así. O sea, hay espacios en los que sí, ¿no? Y que hay más dificultad para nombrarlo. Pero, o sea, yo me muero de emoción cuando escucho a las chavas poder decir, no, ¿no? O sea, eso no se vale, ¿no? Y denunciarlo, o sea, para mí es la gran victoria de los feminismos, que las nuevas generaciones lo puedan ver y nombrar como algo que no es natural y que no tienes que soportar. Eso creo que ha tenido un impacto para el reconocimiento de otras violencias que no son solo de género, ¿no? Pero es más, me parece, un movimiento que proviene de cierta conciencia sobre que hay que frenar la violencia. Y en eso nuevamente las generaciones más jóvenes tienen como una sensibilidad particular, ¿no? Para reconocer eso, para preguntarse cómo se está sintiendo el otro, ¿no? Al que le hablaron mal, al que ¿no? Al que violentaron. Entonces eso es maravilloso. Esto que algunos dicen es que son frágiles, a mí me parece que es más bien una sensibilidad para reconocer como inadmisible lo que otras generaciones vivíamos como normal, ¿no? Entonces eso hay que potenciarlo, ¿no? Y quizás, si tenemos suerte, se convierta en política pública, ¿no? O sea, empieza a hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, que tengamos una Secretaría Federal de las Mujeres, ¿no?
O sea, sí empezamos a ver como un impacto de estos fenómenos en la estructura de gobierno, en los espacios que atienden la salud, etc. Pero creo que todavía es insuficiente y que tiene que seguir empujando como desde otros lugares la importancia de atender estas violencias, porque solo así, me parece, es que las personas que hemos vivido violencia podemos abrir nuestra experiencia, ¿no? Y tratar lo que ha implicado nuestra vida, ¿no? Porque en general ese es un fenómeno también muy estudiado desde la psicología social. Cuando tú recibes violencia, cuando tú eres violentado o violentada, una de las primeras cosas que ocurren es que es más fácil psíquicamente, o sea, más fácil en el sentido de es menos doloroso, pensar que fue tu culpa. ¿Sí? O sea, es un procedimiento, no sé, por ejemplo, con la violencia de género ocurre mucho, no sé si a las compañeras les ha pasado alguna vez, pero si tú decides cruzar por cierta calle y te gritan algo horrible, lo primero que piensas es, no debí pasar por aquí. ¿No? Sí. Okay. ¿No les ha pasado? No. A ustedes, ¿no? Bueno. A ustedes sí. Claro. O no me debí poner esta falda porque hoy iba a pasar por ahí. O porque iba a usar el micro, ¿no? Entonces, de inmediato, el procedimiento es, yo tengo la culpa. Entonces, claro, si yo tengo la culpa, ¿cómo voy a andar contando que me violentaron si fue mi culpa? ¿No? Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de... Entonces considera que es algo más social en la actualidad que se puede hacer por la actualidad, por los medios actuales. ¿Qué se puede decir? Ajá, Ok. decir y poner esa misma barrera porque pues como dicen, ¿no? Ya es una construcción social que ya es bien vista ahorita. Bueno, no digamos bien vista, pero que antes era mal vista, ¿no? Empieza a abrirse. Empieza O sea, yo creo que empieza a abrirse y que empiece a abrirse es un fenómeno político-social de nuestro tiempo y que le debemos a los feminismos. Okay. O sea, sí, sin duda, ¿no? Porque estas violencias y esta sensación de culpa ha ocurrido siempre, ¿no? Pero que ahora pueda como un poco diluirse esta sensación de culpa y decir, no, más bien, este cabrón no debió decirme lo que me dijo, perdón por mis palabras. No, Edítenme. No, o sea, ya lo puedes pensar de inmediato. Antes no. Y miren que estoy hablando, o sea, yo tengo 46 años. O sea, tenía la edad de ustedes hace 20 y algo, ¿no? O sea, no es tanto tiempo, ¿no? Y ha habido un cambio muy importante y creo que es por eso, por el fenómeno social, que entonces creo yo, al menos esa es mi esperanza, posibilita pensar el tratamiento del impacto de la violencia de otra manera, ¿no? O sea, como algo que dicen mucho, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia, es dejemos de nombrarnos víctimas, somos sobrevivientes de la violencia. Ese cambio es importantísimo, te coloca como sujeto en otro lugar. O sea, la víctima es alguien que recibe la acción de alguien, ¿no? La violencia te reduce al lugar de objeto. Eres un objeto que recibe la acción. No puedes hacer nada, ¿no? Pero cuando tú dices, yo no soy una víctima, soy una sobreviviente de esa violencia, recuperas tu lugar de sujeto. Claro. Y entonces puedes hablar, puedes quejarte, puedes mentar madres, no puedes hacer muchas cosas porque eres un sujeto. ¿Puedes repetir la palabra? ¿Es sobreviviente? Sobreviviente. Sí, o sea, no soy una víctima, soy un sobreviviente. No sé si te respondí por ahí más o menos. Sí. Ok. Sí, perfecto. Bueno, ya para finalizar, Sí. en base a todo lo que hemos hablado, ¿qué medidas preventivas o, bueno, qué programas consideraría que se deberían implementar tanto en las escuelas como en las clínicas de salud para ayudar a fortalecer la salud mental ante estas crisis que estamos diciendo? Incluso si vuelve a derivarse otra pandemia o un evento similar, o simplemente casos de la vida cotidiana. Bueno, pues bueno, justo ahorita yo estoy fuera de la UAM porque estoy trabajando en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que es como una especie de la SEP en la ciudad, ¿no? Y justo estoy trabajando en el diseño de lo que acabas de decir, entonces fue como de wow, ¿me saben algo? ¿Me saben algo? No, bueno, es una cosa muy difícil, es muy desafiante, ¿no? Porque, por muchas cosas, pues, pero además de todo lo que hemos dicho de la complejidad del fenómeno, pues además
tienes una inercia institucional que hay que combatir, ¿no? Que no considera prioritario esto, tienes una inercia además formativa en el magisterio, ¿no? O sea, en las maestras y maestros de distintos niveles que llega hasta la universidad, en donde no hay, o sea, como que no hay voluntad para entrarle a estas cosas muchas veces, donde ahora además muchos consideran que su peor enemigo es que las niñas, niños y adolescentes tengan derechos, porque entonces ahora se quejan de todo, ¿no? Entonces hay inercias muy fuertes que hay que combatir, pero yo estoy convencida en que es urgente construir protocolos, no en el sentido de los que tenemos ahora de identificar quién pegó y castíguenlo. O sea, está bien, hay que sancionar las conductas que queremos desaparecer, pues, pero eso no va a eliminar la violencia. O sea, tiene que ser un proceso más bien formativo, educativo, en donde podamos pensar éticamente en el otro, ¿no? O sea, ¿cómo hago más bien, no para castigar la violencia, sino para que esta no aparezca, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que podamos mirar que ese otro podría ser yo por muchas razones y no lo violento, ¿no? Entonces, estamos ahora pues justo tratando de diseñar pues una estrategia que no contemple solo los protocolos de sanción, ¿no? Sino que apunte como a la erradicación de la violencia en algún futuro, ojalá no muy lejano, más bien a partir como de generar, por un lado, procesos educativos que nos ayuden a entender que la violencia no es deseable, ¿no? Pero también que ayuden a las niñas, niños y adolescentes a construir biografías más ancladas en la confianza, ¿no? O sea, que puedan tener confianza en el mundo, ¿no? O sea, que son escuchados, que su opinión cuenta, ¿no? Que cómo te sientes importa, ¿no? Y eso no es nada sencillo de lograr porque tienes que hacer una transformación absoluta de la escuela, al menos, ¿no? Entonces, ahora como el modelo de la nueva, que no es un modelo, pues, pero el proyecto de la nueva escuela mexicana, con todas las dificultades que tiene en su operación, apunta hacia allá, ¿no? Pero le faltan cosas, ¿no? Y creo que una cosa que le falta es situar a las niñas, niños y adolescentes como los sujetos primordiales de la escuela y que son sujetos de derechos, no solo reciben un servicio educativo, sino hacen la escuela. Entonces creo que habría que apuntar por ahí, al menos esa es como mi apuesta en este momento. O sea, hay que apuntar más bien al fortalecimiento de los sujetos desde muy temprana etapa, ¿no? Desde la primera infancia que le llamamos, de modo que pues podamos reconocer, conforme vamos creciendo, que tenemos un lugar en el mundo, ¿no? Que no tenemos que estarnos defendiendo del otro, que el otro no es mi enemigo, que no me va a atacar, ¿no? Yo creo que por ahí hay que caminar, porque lo otro es solo como poner curitas, ¿no? Aquí y allá, en una herida que no se cierra, ¿no? Entonces que tenemos más bien como que avanzar a generar entornos donde podamos ser felices, tener confianza, generar proyectos compartidos, ¿no? Y es un trabajo de largo aliento, ¿no? O sea, no lo vamos a terminar en un año, dos, en un sexenio, en dos, o sea, es una cosa a la que le tenemos que entrar muchas voluntades a largo plazo. En lo inmediato hay que fomentar, promover el reconocimiento de estas cosas, de que tenemos derechos, que la violencia no está chida, ¿no? O sea, hay que empezarle con algo, pero con la conciencia de que es algo que en lo que tenemos que empeñar nuestros esfuerzos, nuestra esperanza durante mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? No, ¿de qué? Pues, ¿alguna cosa más? ¿Alguien más puede comentar? Pues ya nada más dar las gracias. Ok, bueno, le agradecemos mucho bueno, le agradecemos mucho por ese tiempo y bueno, igual nos va a servir mucho para indagar mucho en esto, entonces le agradecemos mucho, un gusto. Un gusto también. Bueno, yo creo que en un inicio no nos presentamos, pero pues Ilsen, Ian, Itzel y Daniel. Muy bien, pues mucho gusto, ojalá que les sirva. Sí. Muchas Le gracias. agradecemos mucho. Muy bien. Ya está. Perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué?